Camilo Torres por promedio de excelencia académica durante sus estudios. Es especialista en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Penal, abogado defensor por 7 años, fiscal por concurso de méritos por 7 años. Actualmente es consultor legal para la agencia OPDA del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde allí ha contribuido como organizador y expositor en múltiples cursos de destrezas de litigio oral, argumentación en audiencias, foros y mesas de asistencia técnica con funcionarios de Colombia y otros países de la región. También ha participado en la construcción de guías judiciales y múltiples mentorías de casos penales. Bienvenido, doctor Ordóñez. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, mientras terminamos de instalarnos y se dan las condiciones propicias para el foro, quiero extender un agradecimiento muy especial al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, particularmente a la Sala Penal, a quienes le integran, y a todo el equipo organizador. ¿Se oye bien? Sí, si hay uno que suene mejor. Y a todo el equipo organizador que ha hecho posible que todos estemos aquí presentes. ¿Listo? Me ha correspondido tratar el tema relacionado con la incorporación de pruebas documentales en juicio. Entonces, yo quiero pedir el favor a ustedes. Levanten la mano quienes en ejercicio de la profesión han tenido situaciones o han tenido que lidiar con pruebas documentales en sus casos. Que levanten la mano. Todos. Los que no levantaron la mano, asumo que están en pregrado, ¿cierto? Seguramente. Si usted es abogado en ejercicio en el área penal, en el rol de fiscal, defensor, juez, tal vez Ministerio Público, también tendrá sus situaciones conflictivas, seguramente ha tenido situaciones desafiantes o problemas con la gestión de la prueba documental. En ese orden de ideas, digamos que sigue siendo un tema vigente, sigue siendo un tema muy vivo. Se me extravió el cosito ese de pasar las diapositivas. No, yo lo tengo. Pero, espérenme, yo busco porque yo por aquí lo debo tener. Si no, déme la pasada ahí. Listo. En ese orden de ideas, les voy a proponer en estos 40, ya menos de 40 minutos que me quedan, compartir tres objetivos que básicamente hacen que la charla se divida en 2 partes. La primera parte será para todas las personas que a lo mejor no están familiarizadas con el tema del manejo de la prueba documental, y la segunda parte, una para personas que ya están más familiarizadas, en la cual quiero tocar algunos problemas o unas situaciones más profundas. ¿Listo? Porque entiendo que aquí hay también muchos funcionarios judiciales que vale la pena con ellos compartir algunas discusiones que hay. Entonces, bueno, los tres objetivos son, primero, entender algunos de los fundamentos que rigen la incorporación de pruebas en juicio. ¿Por qué este objetivo? Porque si tú no entiendes el fundamento o la razón de ser de por qué se tienen que incorporar las pruebas bajo ciertas mecánicas, cierto formalismo y demás, pues eso te va a parecer ¿qué? Un obstáculo, algo incomprensible, una dificultad. Pero cuando tú tienes la posibilidad de entender el porqué de algo, entonces siempre vas a tener facilidad de resolver, ¿sí o no? Si tú entiendes el porqué, entonces puedes ¿qué? Resolver y entender. El segundo objetivo es recordar los pasos necesarios para incorporar pruebas documentales. En la mañana con Betsaida vieron unos pasos que ella compartió,
básicamente se corresponden con los mismos que hay en Colombia, los mismos que compartió la doctora Betsy. Y el tercer punto es comentar algunas situaciones problemáticas relacionadas con la práctica de documentos y que he tenido la oportunidad de percibir en ese contacto que tengo con funcionarios judiciales de todos los roles por todo el país. ¿Listo? Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Los fundamentos. El primer fundamento tiene que ver, aquí ya lo encontré, ahorita estaba el doctor Mauricio Duce, ¿sí o no? Precedió una de las charlas. Y yo no sé, me imagino el doctor ya no está conectado, pero díganle a él que yo estoy triunfando con su libro. ¿Listo? Y el de Duce y el de Baiteman, ¿sí o no? Entonces díganle que estoy triunfando con su libro y estoy aquí mostrando unos aspectos que son muy necesarios para entender la dinámica de la práctica de cualquier prueba, de la incorporación de cualquier prueba, incluida la documental, que es la que convoca esta charla. Entonces, lo primero es el tema de la lógica de desconfianza. La doctora Socorro también habló un poco de esto.
me dijeron que pues. Ah, ya está la paleta. Entonces, ¿qué va a desequilibrar el asunto si la palabra de ambos vale igual? La prueba. Entonces, por eso, la lógica de la desconfianza implica que, ¿dónde está el doctor Torres? Quien afirma, prueba. Y quien lleva un documento al juicio, porque llevó el documento, no hay que creer que todo lo que dice el documento es cierto, ¿sí o no? Yo para mi presentación tengo algo de utilería, pero voy a aprovecharse. Supongamos que esta es una tarjeta de esas de cuando uno sale y que es abogado, ¿no? Dices, pues uno sale a litigar porque pues uno se emplea. Yo salí y a litigar, ¿sí? No, mentira, yo fui asesor de una EPS primero. Pero a mí me gustaba litigar, ¿sí? Entonces me hice mi tarjeta de litigante. Entonces, ¿qué tal que yo ponga aquí? Doctor Fabián Ordóñez, amplia experiencia en asuntos civiles, laborales, comerciales. O sea, todo lo que diga la tarjeta, ¿qué? ¿Cómo dicen? ¿El papel aguanta lo que le escriban? Entonces, si yo llevo esa tarjeta, dice, para acreditar la idoneidad, dijo la doctora Socorro, del doctor Ordóñez en temas civiles, laborales y contenciosos administrativos también. Entonces, porque eso dice el papel, ¿el juez tiene que creerlo? No. Entonces, la lógica de la desconfianza implica eso, que lo que no hay, que porque una persona afirma que mató a otra en estado de indefensión, no necesariamente hay que creerlo. ¿A qué sí hay que creerle? A la prueba, ¿sí? Y si el documento dice que el doctor Ordóñez es especialista en temas contenciosos administrativos, laborales, de familia y comerciales, pues tiene que acreditar. Por esa razón, precisamente por la lógica de la desconfianza que gobierna el juicio, existen los testigos de acreditación, ¿sí? Porque el testigo de acreditación, entonces viene el doctor Franklin Torres y él dirá, sí, ese fue alumno mío, yo lo tuve en procesal civil en 6º semestre de la Universidad del Cauca. No, él dijo que sacó una condecoración, Camilo Torres. Sí, él la sacó y se puede constatar allá en los récords de la Facultad de Derecho. ¿Esa persona está qué? Acreditando, ¿sí o no? Está acreditando. Entonces, eso implica que la lógica de la desconfianza. Y por esa razón es que usualmente cuando incorporamos pruebas, se necesita alguien que acredite, ¿sí o no? ¿Quiénes de ustedes, de los que vinieron aquí, no son de Cali, que tuvieron que buscar un restaurante ahora? Varios. Digan sí o no, tuvieron que preguntarle o le preguntaron a alguien dónde era bueno para almorzar. Bueno, bonito y barato, dicen, ¿no? Preguntaron, ¿sí o no? Y usted asume que el que le dijo, el que le hizo la recomendación, usted le cree, ¿por qué? Porque ese es de Cali. Entonces, yo le creo al que es de Cali porque tengo razones para creer que la recomendación que me hacen es que es buena, es creíble. ¿Listo? Bien. Entonces, idea o fundamento número 1. Fundamento número 2, todo entra, mas no todo pesa, ya habíamos comentado, ¿sí? La doctora Socorro también comentó, normalmente que el gran filtro es la pertinencia, no hay mucho lío con eso, en tanto usted muestre una relación directa e indirecta del medio de prueba con los temas que se van a debatir, pasa el gran filtro. Pero, aunque todo entra, siempre y cuando cumpla los mínimos requisitos de admisibilidad previsto en el sistema, no todo pesa. Porque hay testigos que son ¿qué?
pues que van a decir lo que les suena a la teoría del caso de la defensa o de la fiscalía, pero no necesariamente son creíbles o no son confiables. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando presentamos los documentos, cuando incorporamos las pruebas, claro, seguramente se decretan en la preparatoria, pero implican que entre mayor acreditación van a tener mayor peso. Por eso el inciso segundo del artículo 429 del Código de Procedimiento Penal es como un regalo envenenado. ¿Sí saben de qué inciso estoy hablando? ¿Sí? ¿Quién trajo el código? ¿No? Bueno, el inciso segundo del 429 del Código de Procedimiento Penal es el que se adicionó con la ley 1453 del año 2011. Creo que yo era fiscal de la URI en Medellín en esa época. Por eso, porque me tocó esa ley. Entonces, ese dice que el documento también podrá ingresarse con cualquiera de los investigadores que estuvo en el caso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es un regalo envenenado? ¿Sí o no, doctora Betsaida? Ah, así es. Segundo párrafo. Mire, la única que trajo el código fue la de Puerto Rico. Un aplauso para la doctora, por favor. Muy juiciosa la doctora. Bien, porque hay la doctora también allá. Un aplauso a la doctora. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, dice, ¿saben qué? No soy mucho lío, la gente como que se atasca mucho con eso y demás. Pongamos ahí que las pruebas, pues con cualquier investigador se pueden ingresar. Bueno, sí, eso es chévere, pero eso es como cuando le dan a uno acetaminofén, pero la razón del dolor no está cubierta, ¿sí? Porque, bueno, sí, claro, yo puedo ingresar con cualquier investigador del caso los documentos obtenidos en la investigación, pero cualquier investigador no le va a dar peso, no va a acreditar lo mismo que un investigador que sí percibió directa y personalmente ¿dónde está el doctor Hernando Ordóñez? Bueno, con él vimos cosas de criminalística fascinantes en posgrado y en pregrado también, pero no es lo mismo que cuando usted llega a la escena, ¿sí o no? Detecta, levanta, embala, rotula y no recuerdo, somete a cadena de custodia, ¿sí? Ese va a dar mejor fe que el otro que era del equipo de investigadores, porque ese no estuvo allí, pues no percibió, o si percibió no fue el mismo que levantó, ¿sí? No puede dar la misma fe. En ese sentido, esto tiene que ver con el tema de que, bueno, si la evidencia entra, pero otra cosa es su valor como prueba. Esta me encanta. En un juicio genuinamente oral, la investigación no tiene valor probatorio. ¿Sí? Es decir, ¿por qué no tiene valor probatorio? Por el artículo 16. ¿Qué contiene el artículo 16? El principio de inmediación, ¿sí o no? ¿Y en qué consiste el principio de inmediación? En que solo se puede tomar como prueba para decidir el caso la que fue practicada, observada y confrontada, ¿sí?, por la contraparte en el transcurso del juicio. Entonces yo le digo a los fiscales, que hablo mucho con ellos, que una vez se instala el juicio oral, es como, hagan de cuenta que ocurre esto. Su carpeta no existe. Haga de cuenta que su caso desapareció, se borró el expediente digital, ¿sí? Porque cuando usted acude e inicia el juicio, en la valoración que usted hizo de la prueba, en el análisis de ese caso, usted sabe que lo respalda para defenderlo en juicio.
pero el juez no. El juez no. Para el juez, los informes periciales que usted tiene ahí en su expediente no existen, ¿sí? Para el juez, ese testigo, policía que declaró sobre la incautación de una sustancia o un arma o una prueba en algún lugar, usted lo tiene clarísimo, pero para el juez eso no existe en su mente, no existe en su récord, ¿sí? Por tal razón, es virtud del buen fiscal, sino a través de la prueba demostrar las afirmaciones que constituyen su teoría del caso. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues las actas de incautación no se tienen que incorporar como documentos, que había unas confusiones tenaces, ¿no? Decían, pero si el informe del policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia uno escuchaba, yo creo que, espero que eso todavía no se escuche, pues decía, ¿el policía captor es servidor público, sí o no? ¿Sí o no? ¿Policía, servidor público? Sí. ¿Suscribió el informe en ejercicio de sus funciones? ¿El formato ese de policía es un documento? Sí. Entonces, si es un documento público suscrito por un servidor público en ejercicio de sus funciones, yo tengo que entender que es auténtico, decía. Digo, sí, auténtico, toda la forma, no el contenido. ¿Sí? Otra cosa es porque el contenido de ese informe es ¿qué? Lo percibido por el investigador. El informe es una forma de atrapar ese conocimiento y fijarlo por escrito. Pero no, por esa razón, en el juicio no entregamos el informe, sino que llevamos ¿a quién? Al investigador, o al policía, o al perito. ¿Listo? Bien. Bueno, estas son cosas elementales, ya hemos dicho, para la primera parte de la charla. Ya nos vamos a meter ahorita a unas discusiones. Y creo que este es el último fundamento, la lógica del sentido común. Sí, la lógica del sentido común. La lógica del sentido común implica lo siguiente. Miren ahí este periódico. Estuve buscando como unas imágenes del Caleño, pero creo que el Caleño ya no existe, ¿no? Ya lo reemplazó el Cubo. Dice, recuerdo que cuando el Caleño decía, compre el Caleño, cómprelo antes de que se coagule, decía. Porque usualmente salía ¿qué? Alguien ahí, víctima de la violencia. Bueno, hoy decía el cubo, entonces salió allí. Aquí hay otro elemento, ¿qué es esto? Un disco duro externo. Y acá un archivo de Word. ¿Sí? Mire lo que implica la lógica del sentido común, porque a veces somos, ¿qué? Dicen, no hay que sentar bases, y si usted no sienta bases, entonces ese documento no entra y tal, y la cadena de custodia, no acreditó la cadena de custodia y tal. Yo les voy a hacer la demostración. Bueno, acá está. Entonces, supongamos que esto está por ahí. Sí. Es una escena, ¿sí o no? Una escena. Entonces llega aquí y es República de Colombia, Registraduría. Uy, ya me toca muy lejos. Identificación personal, cédula de ciudadanía, 76, Ordóñez Tacue, Fabián Andrés. ¿Qué es esto? Una cédula de ciudadanía. Supongamos que yo voy a hacer algo acá. Por aquí, voy a pedirle el favor al doctor Leo. No, este bolso aquí, no sé quién. Sí. ¿Sí, no? Soy yo. Entonces, apareció allí. Entonces, yo llego aquí y me encuentro esto y sigue siendo ¿qué? La cédula, ¿sí o no? Ahora supongamos que yo me la llevo al juicio y digo, ¿y qué encontró? No, un documento de identidad. ¿De quién?
de un ciudadano colombiano. ¿Y de qué consiste ese documento? No, una cédula de ciudadanía. ¿De qué persona? Fabián Andrés Ordóñez. ¿Recuerda el número? No, le refresca la memoria. Si yo le muestro esa cédula, ¿usted estaría en posibilidad de reconocerla? Sí, claro. Entonces usted la saca. Y la puede sacar del bolsillo si quiere. Y se la pasa. ¿Y el testigo qué? Pues la va a reconocer, porque es la misma. El fiscal la puede sacar del bolsillo si quiere ese día que va al juicio. Y es, ¿qué cadena de custodia? La cadena de custodia. No, sigue siendo que la misma cédula de Fabián Andrés. Y es lo mismo si yo hago esto. Llega allá al juicio. Permiso para poner de presente al testigo y le entrego tal. Permiso, señor juez, para romper la cadena de custodia. Y uno no se rompe la cadena de custodia. Eso está ahí más custodiado que nunca. ¿Sí o no? En presencia del defensor, el juez, no, dijo, permiso para abrir el contenedor. Pues, abre el contenedor. ¿Qué tiene en sus manos? La cédula de Fabián Andrés. Es lo mismo. ¿Sí ven? Entonces, miren, la lógica del sentido común implica tener en cuenta que hay documentos, elementos, que por sus características singulares, pues van a necesitar de menos acreditación que otros. ¿Sí? Por ejemplo, ese periódico, ¿sí? No requiere mucha nivel de acreditación. Pero si hablamos de un disco duro que contiene unos archivos de Word, ese sí va a requerir un mayor nivel de acreditación. Otro ejemplo, la lógica del sentido común. Levante la mano las personas que tienen como uno de estos. La mayoría, ¿cierto? Bueno, pero como este, así como lo estoy mostrando, como este hay unos 100.000, yo creo. Si le doy la vuelta, como este, que es para las terceras jornadas, pues de pronto ya hay unos 200, ¿sí? 200. Entonces ya no se confunde. 100.000, ¿es fácil confundirlo? Sí. ¿Sigue siendo fácil confundirlo? Todavía, pero no tanto porque es el lapicero de las terceras jornadas del Tribunal Superior de Cali. Pero si hago esto, miren, ahora sí, y lo pongo aquí y lo marco, entonces, no, ese ya no es cualquiera de los 100.000 o 200 lapiceros, sino que fue el encontrado, rotulado y sometido a cadena de custodia. Lo mismo es que si yo lo marco, ¿no? Queda marcado, entonces se individualiza. Entonces, ¿eso qué implica? Que las evidencias documentales o físicas, entre más confundibles, requieren meterle más acreditación, ¿sí? Más bases, mayor exigencias de acreditación al testigo o al perito. Entre menos confundible, menos necesidad de acreditar. ¿Listo? Bien. Uy. Bueno, los pasos para descubrir. Bueno, después de entender todo esto, hay más cosas, pero esto como para entender, ahora sí, el porqué de la mecánica. La mecánica o los pasos son muy simples, eso los vamos a pasar volando. Son sentar las bases. Después de que se han sentado las bases a través del interrogatorio, se corre traslado, se presenta el documento al testigo, se hacen las preguntas de autenticación, se solicita la incorporación, se decide la incorporación y se aprovechan las pruebas. Esto es más o menos gráficamente algo así como esto. Entonces ahí está, el abogado debe establecer que el testigo tiene conocimiento
personal y directo, que le permita declarar que la evidencia es lo que la parte aduce según su teoría del caso. Logrado lo anterior, se pone de presente el testigo, previa exhibición a su contraparte. Ahí ya usted coronó prácticamente, porque lo que sigue son unas preguntas de autenticación de la evidencia que pues ya son como sacramentales más o menos. ¿Qué es la evidencia? Si la reconoce, ¿por qué la reconoce? Si se encuentran las mismas condiciones y qué hizo con ella. ¿Listo? ¡Pim! Ahora, esos pasos, pues, eso es mecánica. Eso es mecánica, cualquier día, en cualquier momento, eso se puede repasar. Lo más importante era entender los fundamentos. ¿Listo? Ahora sí, situaciones problemáticas. La primera, momento adecuado para admitir la prueba documental. ¿Esto por qué? Porque usualmente seguimos viendo que se publican las pruebas antes de que se decida su admisión. Entonces se decía incorporar las pruebas por allá cuando ya se terminó de contrainterrogar al testigo. Y pues no, eso no tiene lógica, porque por varias razones que vamos a comentar. Otro problema, todavía nos cuesta distinguir entre un documento y una prueba documental, o entre una declaración documentada y una prueba documental como tal. Por esa razón se siguen ingresando los reconocimientos, las actas de los reconocimientos en fila, las actas de incautación, ciertos informes, etc. Tercero, la incorporación directa o con testigo de acreditación. ¿Esto por qué lo digo? Porque se están confundiendo las nociones de documento que goza con presunción de autenticidad con documento público. Y no es lo mismo, ¿sí? Dice, ¿se pueden ingresar directamente a los documentos públicos? Sí, pero lo cierto es que los documentos públicos son una parte, entre otros tantos documentos, que gozan de presunción de autenticidad. Porque hay varios documentos de índole particular que gozan de presunción de autenticidad. Y yo antes de pararme aquí, revisé otra vez las decisiones de la Corte Suprema, Sala Penal, la Sala de Instrucción y demás, y por ninguna parte se refieren a documentos públicos, como excepción al testigo de acreditación. Siempre se ha referido a documentos que gozan de presunción de autenticidad, entre los cuales hay algunos públicos, pero también hay varios privados. Por ejemplo, los títulos valores. ¿Sí? Otra situación problemática, documentos voluminosos. Pero aquí me quiero referir sobre todo a los documentos que contienen archivos. Por ejemplo, los discos que contienen los IDs o audios de interceptaciones de comunicaciones. 100 archivos, 500 fotografías o archivos extraídos de dispositivos USB o celulares. Esos documentos a veces están ingresando, ¿qué? Como en bloque. Y se aspira a veces por las partes a que como que se ingresó el CD con 100 audios, entonces el juez queda habilitado para decidir con base en 100 audios, cuando lo que realmente se publicaron fueron 12. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Quinto, documentos provenientes del exterior. Lo mismo. Dice, se presume auténtico los documentos provenientes del exterior. ¿Y qué ocurre si lo que proviene del exterior es un dictamen pericial? O una declaración que hizo un testigo a una autoridad en Centroamérica o en España. ¿Será que por el hecho de que sea un documento proveniente del exterior, entonces ahí el testigo no tiene derecho a confrontar contra ese perito? ¿O si acaso por ser un documento proveniente del exterior, ese testigo en Cali no tiene derecho a confrontar contra esa persona que hizo una declaración en Centroamérica o en España o en Francia? Otro,
esto los defensores creo que todavía no se lo han pillado y la Corte no recuerdo que se lo haya... Bueno, aquí hay defensores muy agudos. Entre otras cosas, yo estoy precediendo la charla de uno de ellos, ¿cierto? Por ahí andaba el doctor Tello. Y una sexta, documentos con contenido especializado que contienen conceptos, informes, evaluaciones y experticias. 2 providencias. Una del doctor Hugo Quintero Bernate, otra del doctor Gerson Chaverra. Ya me quedan como 2 minuticos, donde hablaron de documentos, dice la jurisprudencia, que están a medio camino entre lo documental y lo pericial. Hágame el favor. Si no, son documentos que están a medio camino entre lo pericial, entre lo testimonial y lo documental. Por ejemplo, informes de auditorías, informes de las corporaciones autónomas regionales sobre temas de contaminación, o temas que competen. Entonces dice, esos son, ¿qué? Dijo, hay un vacío legal, pero entre tanto vamos a considerar que se puedan ingresar como documentos. Dijo el doctor Chaverra o la Sala Penal de la Corte en esa decisión, digamos, en ponencia de él, dijo sí, pero si se quiere que se tenga como prueba lo que aparece allí en ese concepto de evaluación o experticia, tiene que venir el que lo suscribió a declarar. Porque entonces yo cómo decir, no, es que el informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación estableció estos asuntos, o la corporación, la CBC, aquí al realizar esta visita determinó esto. ¿Con quién lo introdujo? Con el investigador. Dijo, sí, bueno, sí, es un documento, sí, lo introduce como documento, sí, pero si quiere que le asigne mérito como prueba, pues debe venir a declarar quién, el que lo suscribió, ¿sí? El que lo suscribió, ¿por qué se puede dar qué? Fe, puede acreditar, ¿listo? Esas son las discusiones, entiendo el tiempo, no da más, pero tampoco quiero agotarlo porque si no, no me vuelven a invitar. ¿Listo? Creo que esto lo comparten en la presentación, me imagino. Aquí hay unos datos adicionales sobre esos puntos. Y solo quería compartir ahí. Aquí hay algunas de las. Aquí, para mayor información visite estas páginas. Creo que algunos de ustedes ya las conocen. Yo tengo, bueno, hace rato no publico nada, pero comparto con el doctor Raimundo el afán de difundir conocimiento porque pienso que entre mejores defensores, mejores fiscales y mejores jueces, entre más competentes sean, eso es garantía para todos los demás ciudadanos. ¿Listo? Entonces, para mayor información, allí con mucho gusto dejamos la presentación y pueden acudir a Facebook, ahí tengo un espacio con unos videos cortos hablando de muchos temas similares a estos. Y hace días supe que Facebook dice que está pasado de moda. Ahora todo es Instagram. Entonces voy a empezar a darle como más movimiento al tema en Instagram. Muchas gracias.